Ahora sí, señoras y señores, precarizados y precarizadas del mundo, siendo las 14:21, damos inicio oficial a lo que podría llamarse, o se llama, mejor dicho, Paraíso Artificial, este programa que se dedica a conversar. Me gusta aclarar eso, sobre todo cuando tenemos invitados que ahora vamos a presentar en el piso, porque vienen acostumbrados a la dinámica radial tradicional, de rápido, hay que sintetizar las ideas, hay que decirlo todo rápido para que llegue. Y sin embargo acá la idea es que nos demos tiempo para charlar, para profundizar. A José Amore le gusta decir doble clic y me parece una buena síntesis. Es verdad. Bienvenida formalmente. Bueno, muchas gracias. Amore, otra por semana. estar, otra semana por acá. Juan Felipe Salguero, Olis, también conocido como lindo verles Café nuevamente por aquí. Hay un amigo tuyo en el chat. ¿Quién? Que ya Sí. de paso pedimos likes al chat y pedimos participación al chat, el señor Profe Borda, que te está bardeando. Bueno. Dice, muy lindo todo, lástima no sé cómo dijo, ya lo perdí. El otro flaco. El otro flaco. Pudo haber sido mucho peor, porque si vos vieras todo cómo empiezan todos los mensajes que le arranca, Muy hay agresivo. 4 o 5 insultos, contesto y ahí recién me dice para qué se está comunicando. Bueno, a ver cuándo viene, ¿no? Eso, Sí. eso. Tanto boqueando. Señor Borda, lo esperamos en este programa porque necesitamos de su presencia, que siempre es muy interesante. Y tenemos de invitados e invitadas a Victoria Freire, también conocida como Vicky Freire. Es socióloga, es feminista, es legisladora de la ciudad y es dirigente o dirigenta de Patria Grande. Bienvenida, Vicky, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos aqueja una gran pregunta que ahora vamos a hacer junto a Luca Bonfante, referente de la juventud del PTS, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA también. Sí, señores. Así que sos señoras. estudiante de Filosofía y Letras, Luca. O bueno. Y de Historia. Me quedan 3 finales, tengo que rendir uno la semana que viene. No, Apa. 3 Sí. finales nada más. Nada más. De este Ni año nada liquidalo. menos. Ya te recibí. Sí, Ni nada ahora menos. este año lo tengo que liquidar, así los trolls empiezan a bardear con otros temas que no sea para variar la temática. Claro, O sea, el eterno estudiante de la Exactamente. UBA. Sí. Así vamos renovando. Ese es el lo que usan el arma que usan para atacarte, Luca, que sos una especie Esa es una de parásito las la armas. UBA. Sí. Que soy un parásito de la UBA y que no me recibo más, lo cual es falso. Pero además hay un montón de personas que tienen 30, 40 años que quieren empezar a estudiar de repente y, Claro. Sí. ¿y cuál es el problema, digamos? O sea, Habla de qué su sé yo. desconocimiento de lo difícil que es hoy en día trabajar y estudiar a la vez, ¿no? O sea, ya nadie se recibe en 100%. 5 años, me parece. El problema de compatibilizar el horario del laburo con el de cursar es todo un tema. No solo en la Universidad de Buenos Aires, sino en todas las universidades, la del conurbano. Es todo un tema, así que sí. Sí, totalmente. Yo que cursé el CBC en finales de los 90, me pasaba eso, tuve que dejarlo porque tenía que laburar, básicamente. Así que así es la cosa. ¿Saben que estudié Ingeniería en Sistemas? ¿Qué? Mira, el CBC Ingeniería en Sistemas. Nada Ese que flaco, ver. ¿a dónde vas? Y bueno, Insólito realmente. Bueno, la pregunta que nos dispara esta reunión es post reforma laboral. Falta una sesión, pero todos tenemos la sensación de que la reforma es un hecho. Y la idea de lo que veníamos hablando con el equipo, con la producción es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Es esta tal vez una oportunidad para canalizar un malestar creciente que, digo, la oportunidad, entre comillas, una oportunidad bastante de mierda, de precarización laboral o profundización de esa precarización, para empezar a canalizar ciertos malestares que empezamos a ver en los trabajadores? Hay nuevas ideas para organizar a la comunidad. Ustedes son referentes de 2 movimientos. Yo no sabría. Yo diría que en algún punto hay cierta familiaridad, cierta convergencia, un primaje, algo así. Y bueno, también espacios donde se referencia mucho nuestra audiencia. Así que, bueno, Vicky, arranco por vos. ¿Qué podemos hacer frente a esto y cómo vemos el futuro, ¿no? ¿Cómo nos organizamos de ahora en más? Bueno, es una pregunta muy amplia y difícil, Sí, muy difícil. desde ya. Y tiene muchos planos, seguramente en esta conversación que decían, iremos abordando algunas. Van a ir algunas saliendo, vamos a abrir cuestiones. pestañas seguramente. Pero bueno, en principio y para arrancar, creo que bueno, la sesión del otro día fue
fue terrible y nos angustió muchísimo, ¿no? Hay un sentimiento desolador que es real y que tiene que ver con, la agenda que está llevando adelante este gobierno y los apoyos que está logrando y cierta fortaleza que observamos que tienen luego de las últimas elecciones. Eso es un dato de la realidad y creo que nos afecta porque, lógicamente, esta reforma que están llevando adelante es absolutamente regresiva. Algo que señalaba Juan Grabois que me parece muy cierto es que lejos del título que le han puesto, que es modernización, esto es un espejo retrovisor hacia el siglo XIX, o sea, es las nuevas formas de esclavitud para el trabajo registrado, pero también con implicancias en el sector informal, que se referencia en los parámetros que establecen nuestros convenios colectivos de trabajo, que son además logros históricos del movimiento sindical argentino, al cual me parece también en este contexto podemos revalorizar, ¿no? Lo que significa la actividad sindical en la consecución de logros y derechos laborales en nuestro país históricamente, que hoy están siendo agredidos, pero que esa herramienta es fundamental y que necesitamos fortalecerla y repensarla, ¿no? De cara al futuro, si queremos tener futuro. Pero bueno, por fuera de este sentimiento, de esta angustia, esta desolación que sentimos y que además no solo se trata de un sentimiento, sino que además en la calle recibimos palos y gases por habernos movilizado contra esta reforma y es parte también del contexto, no solo la agenda, sino la forma en la que se lleva adelante, que es con represión. A pesar de eso, creo que no hay... hay algo que dice Úrsula Le Guin, no hay reyes, no hay dinastías eternas y esta fortaleza que hoy tiene el gobierno en algún momento se va a erosionar porque este modelo, esta propuesta en este país está condenada al fracaso no solo por variables macroeconómicas que se ven concretamente en historia de vida de los que quedan en la calle, los despedidos, FATE, etcétera, ¿no? La situación que registramos todos los días, la falta del salario, el multiempleo, etcétera, etcétera, sino que va a fracasar porque efectivamente hay una reserva de organización y de lucha en nuestro país y yo confío mucho en eso a pesar de que a veces nos cueste contactar y nos preguntemos qué pasa con el clima social. Confío en que hay una agenda que necesitamos también nosotros y nosotras desarrollar críticamente a partir de nuestras experiencias, pero hay cuestiones vinculadas al mundo del trabajo que es necesario repensar, que es necesario presentar propuestas y es necesario también, insisto, ¿no? Fortalecer la organización. No hay transformación posible y no hay agenda posible si no está acompañada de procesos sociales y políticos que no son exclusivamente parlamentarios, a pesar de que hoy, el escenario es el recinto, es el Congreso y es ahí donde se están dando los debates, donde se ponen en juego los votos, los apoyos, las traiciones y también donde necesariamente vamos a tener que dar una disputa para revertir en un futuro próximo este escenario y esta situación. Luca, vos hoy tuiteaste, hoy no, el 20 hace 3 días, la Argentina necesita un partido de la clase trabajadora que incluya a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, así como a los movimientos sociales precarizados y en blanco. Uno podría pensar que ese partido ya está, o están, hay varios. Bueno, ¿a cuáles te referís vos? Sí, me refiero a los de izquierda, los que están incluidos en el frente de izquierda y también al peronismo, ¿no? Y a todo lo que concierne el movimiento peronista. Bueno, pero hay algo, evidentemente, hay una demanda que no está canalizada por ninguno de los espacios del todo, por lo menos, ¿no? Yo creo que hay una discusión más de la etapa histórica en la que está la Argentina que efectivamente amerita pensar cuáles son las herramientas políticas que tenemos en este momento. Como ustedes saben, yo milito con Miriam Bregman, Crita Castillo, Nicolás del Caño, en el PTS, en el Frente Izquierda, que es un frente que existe desde el año 2011, ya tiene cierto recorrido, diputados nacionales, extensión nacional, etcétera, etcétera. Pero yo opino que con eso no es suficiente, digamos. Y creo que estamos en un momento donde tenemos que pensar cómo fortalecer una herramienta política que se proponga superar la misma historia de siempre, digamos. Porque yo la verdad que estas últimas 2 semanas, comparto lo que se decía recién, fueron semanas difíciles, también de mucho combate concreto, pero también donde vimos una historia que ya conocemos, digamos, ¿no? Desde la reforma previsional del 2017, yo me acuerdo, estábamos en la plaza y un compañero se me acerca y me dice, che, el día que se trata de la reforma jubilatoria, ¿no? Scioli no fue a votación de la reforma. Scioli en ese momento no era lo que es, o sí. ¿Era senador? En ese momento era diputado nacional, si no me equivoco. Claro, sí. Veníamos del 2015, 2017 todavía Scioli era
No era lo que No era libertario. no era libertario, por lo menos. O lo era, pero. Claro, o lo era, pero estaba en el con carpa. closet. Entraba Estaba en dentro la- del espectro amplio Claro, de lo que bueno. es el peronismo, ¿no? En esa votación que iba contra los jubilados, se quedó dormido el señorito. Se quedó a dormir la siesta. Digamos, y eso lo nombro para nombrar una de las tantas vueltas que desde esa parte hasta acá hemos visto como diputados y senadores que se dicen opositores terminan acompañando, en su momento fue el macrismo y ahora es el gobierno de Milei. Porque hay una trampa, digamos, los diputados de Jaldo, por ejemplo, en Tucumán, hicieron campaña contra Milei. No hicieron una campaña pro Milei, aguante el león, no, decía, le voy a cortar la melena al león. Sí, sí. Y después esos diputados fueron fundamentales para votar la reforma laboral, digamos. Entonces, yo creo que la propuesta de construir una alternativa política distinta de la clase trabajadora justamente surge de que para mí hay una experiencia que ya se viene haciendo con el peronismo durante todos estos años que ha demostrado tener muchos límites. Porque bueno, digamos, ya cuando te traicionan una vez, bueno, cuando te traicionan dos veces, ahora es sistemático, digamos, hay reincidencia, como decía Miriam Bregman en el Congreso. Entonces yo creo que hay un montón de sectores de trabajadores que esta semana se vio con mucha bronca con la conducción de la CGT, no solo por lo de FATE, sino un montón de lugares de trabajo donde hubo despidos y no han acercado ni un paquete de harina, digamos. En el verano estuvo lo de Lustramax. El año pasado hubo conflicto en el Georgalos, que es la fábrica que fabrica mantecol, en Seco, un montón de plantas, un montón de despidos, y hay mucha bronca con los sindicatos, pero no con los sindicatos como herramienta de organización política, porque acá también me quiero detener en esto, digamos. Los sindicatos son la herramienta que tienen los trabajadores para pelear por sus derechos, y yo formo parte de una corriente política que está convencida de que ningún derecho se conquistó pidiendo por favor y conciliando, y pidiéndole por favor al pobre Madanes Quintanilla de FATE que reincorpora los despidos. No funciona así. No funciona así la historia universal y menos la historia de este país, que son esas mismas clases dominantes las que han sido capaces hasta de llevar a cabo un genocidio. Entonces, lo que tenemos enfrente es eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, es importante discutir qué herramientas tenemos y yo veo que hay muchos trabajadores con mucha bronca con la CGT, que algunos vienen de tradición peronista, otros no, otros se reivindican socialistas, otros capaz no lo tienen tan en claro, pero yo veo que falta una herramienta de clase que surja justamente, ¿no?, de las comisiones internas, que surja de los sindicatos combativos, sin burócratas, y justamente la propuesta que estamos haciendo del PTS de construir un nuevo partido de la clase trabajadora es justamente intentar elevar la discusión en el sentido de, che, ya hicimos esta experiencia histórica, es momento de construir una herramienta política distinta, ¿no? O sea, un poco va por ahí el debate. Ahora, una pregunta que, bueno, te lo hago a vos, Luca, pero también para que Vicky tome el guante, porque hay como un run en ciertas dirigencias. Justo ustedes representan dos líneas que vienen hablando de la necesidad de construir algo diferente, algo nuevo, algo que trascienda quizás las lógicas organizativas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Porque también me parece que el fascismo de Milei nos ha puesto en un lugar diferente a la oposición. ¿Estarían dispuestos a construir desde la izquierda un frente, una organización, ni siquiera te digo en términos electorales y de partido, ¿no? Sino en términos de resistir en la calle, inclusive, que algo que venimos hablando en este espacio también es que pareciera la calle estar más desorganizada, inclusive, que durante el macrismo, ¿no? A la hora de resistir represión y demás. Digo, ¿estarían dispuestos a hacer un espacio común con la oposición peronista, kirchnerista, que sí se ha mantenido siempre en la vereda enfrente de este gobierno? Porque discursivamente, e inclusive en el Congreso, se ha visto a estos espacios coincidir en el repudio de muchas de las propuestas oficialistas, pero después, no sé, recuerdo obviamente el ejemplo más claro es el balotaje contra Massa, donde no hubo un posicionamiento claro de decir la izquierda elige al candidato peronista, por más que ya sabemos todas las diferencias que tiene la izquierda con Massa, ¿no? Digo, esa situación, ¿vos la ves hoy como un panorama posible en un futuro? A ver, es una pregunta que suele hacerse en muchas personas, digamos, que están contrarias a este gobierno, y ahí opino que hay un aspecto central, que es que en la calle, digamos, para mí no hay que pedir carné político a nadie. Digamos, uno puede venir de distintas tradiciones políticas, pero cuando estamos en el Congreso enfrentando la reforma previsional, la reforma laboral o incluso la propia represión de la policía, ahí estamos todos del mismo lado y eso ya se vio la semana pasada, digamos, ¿no?
cuando empezó la represión, no me refiero a la última movilización del Día del Paro General, sino a la anterior, ahí había compañeros de distintas organizaciones políticas, también estaban la UTEP, que tuvo varios detenidos, digamos, nosotros también. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la coordinación hay que fortalecerla en esas instancias. Por eso también el Día del Paro General nosotros decíamos, bueno, muchachos, hay un paro general, pero sin movilización. Entonces, cuando hay movilización no hay paro, cuando hay paro no hay movilización, digamos. Entonces, así es muy difícil, digamos, poder coordinar acciones, pero después en asambleas, por ejemplo, en FATE, ayer hubo un festival gigante en la fábrica de FATE, en la planta, allá en Victoria, y hoy hubo personas de distinto tipo, digamos. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo, digamos, para eso, para defender la educación pública, para mí hay la mayor unidad posible, digamos, y hay que fortalecerla llevando a cabo asambleas en lugares de laburo, en lugares de estudio. Ahora, en términos de conducción política, digamos, y en términos de espacio político, yo ahí sí marco una delimitación clara, que es, bueno, nosotros somos muy críticos de la conducción actual de la CGT, ¿no? Por todo lo que venía planteando antes, porque hubo decenas y decenas de miles de despidos durante todo el país, y lo que han hecho sobre todo ha sido eso, negociar, hasta que llegamos hasta el día de hoy, que tuvieron que convocar un paro porque había mucha bronca, y para mí convocaron el paro para decir, bueno, muchachos, algo hicimos y ya está. Entonces, hay diferencias políticas que para mí no solo tienen que ver con eso, sino también de qué proyecto de país tiene cada uno. Nosotros somos una fuerza política justamente de clase, digamos, ¿no? Nosotros defendemos los intereses de la clase trabajadora, y desde ese punto de vista, ahí sí tengo una diferencia abismal con el peronismo, que el peronismo parte de una concepción de que las clases se pueden conciliar, digamos, que es posible conciliar el interés del trabajador de FATE con el de Maganes Quintanilla, que en teoría es la burguesía nacional. Y para mí no es eso posible, es como querer compatibilizar el agua con el aceite. Entonces, de ese punto de vista, yo creo que sí hay debates, pero después, insisto, ¿no? En la unidad en las calles, eso me parece fundamental y que hay que seguir fomentándolo. ¿Vicky? Sí, bueno, porque la sensación de la unidad en las calles suena a que se queda un poco corto por ahí, ¿no? Sí, total. O sea, comparto absolutamente ese punto, ¿no? Que efectivamente en la calle no se pide carné político y tenemos que, de hecho, ser capaces de convocar a todo el mundo, inclusive personas que pueden tener opiniones muy distintas a las que estamos, no sé, nos organizamos de forma militante, etcétera. Me parece que de eso se trata. De hecho, hay buenos ejemplos recientes. Ahora que estamos preparando la movilización del 9 de marzo, que en verdad es en ocasión del 8 de marzo, bueno, el movimiento feminista logró eso en las calles y logró triunfos a partir de construir una convocatoria transversal. Así que en ese punto me parece que hay un total acuerdo, pero efectivamente necesitamos además ser capaces de construir un proyecto político, un proyecto de país y de que eso sea también un factor aglutinante de las luchas que hoy están saliendo defensivamente. Lamentablemente estamos en un contexto defensiva, es un contexto de retroceso, no estamos derrotados, yo no creo que haya que contribuir a una angustia paralizante o a pensar que bueno, esto llegó para quedarse, ¿no? Y para establecer una nueva etapa. Me parece que vivimos en un país que está en disputa, que una de las tareas fundamentales es efectivamente disputar sentidos, parte de la política tiene que ver con eso, pero que también hay una tarea inmensa que es poder construir mayorías en torno a un proyecto político. Si no hay un proyecto político que articule, se hace muy difícil solamente sostener a la defensiva reivindicaciones aisladas o sectoriales que son fundamentales hoy, que hay que apoyar, que hay que acompañar, pero necesitamos que eso tenga una posibilidad de futuro articulada en torno a un proyecto político de mayorías. Y ahí creo que, bueno, recién Luca decía que la experiencia de la izquierda no es suficiente, pero después se ocupó de delimitarse de las expresiones del peronismo en relación a la figura de Scioli u otros, que efectivamente tienen un prontuario muy polémico, y que efectivamente corroboraron con sus acciones estar muy lejos de los intereses del pueblo. Yo pienso que efectivamente si nuestras propias herramientas organizativas, los espacios donde estamos no alcanzan, no son suficientes porque queremos construir mayorías, necesariamente hay que ir hacia convergencias transversales de disputas con actores diferentes, con los que podamos compartir elementos comunes, ¿no? Que puedan darnos una proyección, y que eso por supuesto es fundamental, ¿no? No
se trata, creo yo, de hacer un rejunte sin sentido, sino, bueno, poder construir consensos básicos que le den proyección a un frente donde hay actores efectivamente diversos. Si nos vamos a delimitar permanentemente de forma ideológica, se hace un poco difícil pensar que podamos revertir esta historia, y creo que en ese sentido también hay que observar lo que hacen las clases dominantes, que tienen mucha claridad de su contenido programático para unificarse e ir en contra de los intereses populares e imponer sus propios intereses. Y me parece que sí, que el campo popular, que expresa fundamentalmente el peronismo, que tiene, por ejemplo, 93 diputados que votaron en contra, Unión por la Patria, Fuerza Patria, tiene 93 diputados que votaron en contra de la reforma laboral, es un actor clave. O sea, sin ese actor me cuesta mucho pensar qué tipo de mayorías y de proyecto de país podemos construir, y que es un actor que además, bueno, logró defender y consolidarse como oposición con convicciones, y eso me parece que es importante destacarlo en un contexto donde, si reproducimos discursos que descalifican la representatividad política o que plantean que todos son lo mismo, bueno, también nos debilita el conjunto, sea lo que sea que pensemos, ¿no? Cuando dejamos de apostar a la política como una herramienta posible de organización y de transformación, me parece que en general es la derecha quien capitaliza ese tipo de posiciones. Yo quería como hacer una pregunta, porque me parece que a veces entramos como en discursos que son un poco limitantes, o por análisis simplistas, que obviamente los que traicionan y son traidores, y leo mucho comentario en el chat que dice, bueno, hay que limpiar las listas, y en ese sentido quizás el purismo que propone la izquierda es, bueno, una forma que a veces pareciera tentadora en ese sentido, pero la pregunta que quiero hacer para salir de la manera más sencilla de ver esto, que es decir, bueno, los traidores van a traicionar, digo, ¿por qué traicionan los traidores, no? Me parece como que es una pregunta, el sábado se le hizo Sued en esta radio, en Cómo la ves, y me parece que está bueno, digo, de discutirla, porque hay un triunfo. Vos decías recién, la derecha no discrimina, sabe muy bien cómo convivir y cómo tener un acuerdo programático más allá de sus diferencias. Digo, hay un triunfo en esta lógica que tiene Milei de gobernar. Entonces, a esa pregunta, digo, ¿qué responderían cada uno pensando en ir más allá del cassette, vamos a decirlo así? Bien. En primer lugar, se me viene a la cabeza Cristina con prisión domiciliaria, ¿no? Como un elemento también muy claro y necesario para pensar en el escenario de quien viene representando y defendiendo intereses populares, y que el costo de eso le implicó la prisión domiciliaria, y que eso no es casualidad, es un elemento aleccionador hacia todo el resto de la dirigencia política y representantes. No es lo mismo que Cristina esté libre a, bueno, un ejemplo de lo que te puede llegar a pasar, ¿no? Si efectivamente sostenés y confrontás con los sectores del poder real. Eso me parece que es un elemento importante en épocas donde el clima general es no exponerse, no tomar la iniciativa, no jugársela, ¿no? Como un clima general transversal, lo digo, pero que también afecta a los sectores políticos. Después hay un aspecto que es, bueno, si te dedicas a la política, si te dedicas a militar, creo que todos iniciamos esos procesos a partir de una muy fuerte convicción, que el peronismo además esa convicción la convirtió en una mirada política que plantea primero la patria, después el movimiento y después las personas. Lamentablemente hay quienes invierten esos órdenes y ponen los intereses personales por encima, o los intereses sectoriales u organizacionales, pero yo siempre creo que el ordenador para quienes militamos y hacemos política y además asumimos una representatividad es pensar en el conjunto, es pensar en el interés de la patria, es pensar en el interés del movimiento, y a partir de eso orientar cómo tomar decisiones, ¿no? Hacia dónde inclinarlos. Hay un aspecto que tiene que ver con la convicción que me parece que es fundamental cultivar, construir, fortalecer, y esa convicción no es un tema solamente ideológico, se gesta acompañando y estando en los lugares donde hay que estar, se alimenta escuchando a la gente. Hay efectivamente una crisis de representatividad que creo que tiene que ver muchas veces con la lejanía de los sectores políticos respecto de lo que pasa en la población, de lo que vive la sociedad, y ese ejercicio me parece que es fundamental, que es constante. Estoy diciendo todas las formas en las que no se debe traicionar, porque las formas en las que sí imagino que tienen que ver con la tranza, ¿no? Claro. Con transar intereses a cambio de otros beneficios o de otras protecciones. Sí, quizá mi pregunta, perdón, para no entrar en, solo digo esto y me callo, pero es, hablamos de ampliar recién, decimos, ¿cómo hacemos para
ser contundentes en una oposición, que claramente hay que hacer algo ya. Leo en el chat también una demanda urgente de dejar de decir salir a la calle sin que eso se traduzca en una acción concreta. Digo, una necesidad de ampliar, pero a la vez enfrente cuando ampliamos traicionar a los traidores. Entonces, ahí digo, ¿qué pasa con eso, no? Bueno, una de los planteos que, por ejemplo, lleva adelante nuestro espacio es repensar las representatividades. Me refiero a Patria Grande, ¿no? O sea, tener una compañera diputada como Natalia Saracho, yo creo que tiene que ver con poner y darle voz a quienes no tienen que acercarse al pueblo, porque son parte del pueblo, representan esos intereses y esas convicciones y tienen muy claro de qué lado hay que estar. O sea, podemos ampliar sin reproducir las lógicas de la política tradicional, formal, institucional, ¿no? Que está muchas veces alejada de la realidad. ¿De qué se trata ampliar? Me parece que está bueno poder pensar y discutir eso. ¿Cómo asumimos nuestras representaciones y cómo hacemos para construirlas y fortalecerlas? En ese sentido también me sirve como ejemplo reciente el movimiento feminista planteando discusiones en relación a la falta de representatividad de mujeres y disidencias en los espacios de decisión y de poder. Bueno, hoy parece que retrocedimos porque nada es estático, ¿no? Y las discusiones y las tensiones son permanentes, pero yo creo que ese proceso fue un parteaguas y que fortaleció liderazgos diferentes y agendas y discursos y contenidos diferentes y que, bueno, ahí hay, por ejemplo, un camino que tiene que ver con la presencia necesaria en la calle de un movimiento organizado. Entonces, creo que no va a haber amplitud y construcción de mayorías en este sentido que estamos diciendo, sin tradiciones, si no hay un movimiento que le exija a esos dirigentes que estén en la calle, que los impulse, que fortalezca las agendas que necesitamos agitar. Yo siento que la traición es medio inherente a la política, medio inevitable. O sea, en algún momento alguien te va a traicionar. Medio hobbesiano tu visión. Tipo porque el hombre es el lobo del hombre. Bueno, claro, el hombre es el lobo del hombre. Bueno, un poco va en ese sentido, entiendo. Pero yo creo que hay ejemplos que muestran que no es así o sea, de forma natural. Ya te dejo ampliar, sí. No es que digo que es inevitable, pero dentro del contrato, digamos, el contrato que uno firma al hacer política, existe el riesgo de que alguien te traicione. El tema es, ¿qué haces vos para reducir ese riesgo al máximo? Y ahí me parece que sí entra esta crisis de representación o dónde se ubican estos tipos en relación a la conducción política, ¿no? Y me parece que parte, ya te dejo, Luca, no, tranqui. Parte de la situación que está viviendo el peronismo hoy también tiene que ver por ahí con una dificultad para identificar un poco la conducción, la representación. Obviamente con Cristina presa y con un gobernador de la provincia de Buenos Aires con un pie en la provincia y con otro en la campaña nacional y con gobernadores peronistas que juegan su propio partido en sus propias provincias, ¿no? Pero amplía porque no quería... No, es que está buena la reflexión, porque yo en última instancia me parece que está todo el esquema, digamos, de cómo está organizada la sociedad y la política, está bastante armada para que la corrupción sea moneda corriente, digamos. No me parece solamente que se trate de malas intenciones de determinados individuos, que seguramente sean unos soletes, perdón la expresión, pero sino que hay una estructura que fomenta eso, digamos, porque ya cuando sucede de forma reiterada en distintos países en determinada cantidad de años es que hay algo bastante inherente a cómo está armado el sistema que te empuja a que haya corrupción y plata, digamos. Los traidores para mí es concreto, digamos. El senador Cuellar fue encontrado cruzando a Paraguay con decenas de miles de dólares, digamos. O intercambios de favores con las provincias y los gobernadores y dicen... Pero pasa, sí. te interrumpo un segundo, pasa por ejemplo el intendente de Tafí Viejo, sí. Que es ex intendente, creo que es diputado, votó porque aparentemente Jaldo le dijo, mirá, la guita de la coparticipación la administro yo, si no, no te llega un mango para tu municipio. Así que ahí no es necesariamente una corrupción tal como la conocemos, ¿no? Sino un sistema político que te agarra los huevos, básicamente. Total, ahora, eso está armado así. Ahora, estos días a mí me sorprendió mucho la simpatía que está teniendo Miriam Bregman. O sea, suena muy medio autobombo esto, porque yo formo... sacó casi el 10% de la ciudad, que, ¿no? claro, digamos, yo milito en su espacio, entonces venía a decirlo acá, parece ahí con el inflador. Pero realmente, digamos, lo veo con Nicolás del Caño también, y la izquierda en general. Para mí no es casual que en este momento, en esta coyuntura, la izquierda crezca en simpatía. Y yo creo que tiene sentido porque si hay algo que nos reconocen muchas personas es ser consecuentes. Uno quizás puede no compartir que haya que hacer la revolución socialista como queremos nosotros, pues yo estoy convencido de que si
no terminamos con este sistema, la verdad veo muy difícil poder salir adelante. Entonces, pero por más que uno no comparta todas esas ideas, hay mucha gente que reconoce en la izquierda, en figuras como Miriam, cierta consecuencia, estar siempre del lado de los trabajadores, estar en la calle, y no hay un solo ejemplo de diputados o diputadas de izquierda. Digamos, uno podría decir, bueno, pero son menos. Bueno, no, pero no se trata solamente de la cantidad de los diputados, sino de cuáles son las ideas de nosotros, nuestras ideas, las ideas por las que peleamos. Y a veces puede ser que estemos en minoría, digamos, o que nos digan, bueno, ustedes son muy románticos, porque la verdad es que lo único que queda en este sistema es buscar armar una coalición política importante e intentar ganar en las elecciones del 2027. Pero si yo veo lo que está pasando en el continente en este momento, veo lo que pasó en Venezuela a principios de enero de este año, veo lo que está pasando en Cuba en este momento, que están forzando un bloqueo de una forma inhumana, o sea, el bloqueo que ya tenía el pueblo cubano se le suma otro gravísimo. Y veo la situación del continente, veo Trump haciendo una ofensiva brutal dentro de su propio país. Además, para mí es muy importante destacarlo porque Trump en este momento está tambaleando. Está perdiendo elecciones a lo pavote, perdió en Texas, que era un bastión republicano, perdió en Minnesota, en Minneapolis hay un quilombo bárbaro, entonces también me parece interesante ver lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque si no fuese por Trump, Milei no hubiese llegado donde está hoy, eso también hay que recordarlo. Milei llegó acá porque el gobierno de Trump le dio varios salvatajes durante el año pasado, en mayo con el FMI, después con el Tesoro, en fin. Entonces, si yo veo todo ese panorama de conjunto, veo que en distintas partes del mundo están desarrollando guerra, un genocidio como está sucediendo en la Franja de Gaza en este momento, y la verdad es que a mí lo utópico, viendo todo ese mapa de conjunto, me parecería depositar expectativa en que en una elección, ya sea la del 2027 o la del 2031, sea la herramienta para transformar las cosas, digamos. Porque la verdad es que me parece que se ha visto a lo largo de estos 20, 25 años en nuestro continente que las alternativas políticas que se llamaban reformistas, que se llamaban progresistas, que tenían un discurso incluso de socialismo del siglo XXI, han terminado muy mal. E incluso a Maduro, que lo han secuestrado, ustedes saben, nosotros somos opositores al gobierno de Maduro, pero a mí me sorprende el silencio de Lula respecto a eso, incluso de Petro. Digamos, no dicen ni una sola palabra contra la captura de Maduro, ni hablar de denunciar el bombardeo que tuvo lugar en Caracas a principio de año. Entonces, Petro dijo algo y a los 10 días estaba totalmente, almorzando bueno, con Trump entonces en ahí Washington. yo veo una contradicción ahí muy importante. Entonces, pero cuando veo el mapa de conjunto, veo el mundo, digamos que podemos debatir mucho cómo está la situación internacional, etcétera. Pero veo eso y digo, che, loco, la verdad que las elecciones 2027 primero me quedan muy lejos. Y segundo, que si yo le digo a los estudiantes o a los trabajadores que están peleando por su puesto de trabajo hoy, che, hay que confiar en construir una herramienta política para el 2027, y la verdad me parece que le estoy tirando arena en la cara, digamos, le estoy tirando arena a los ojos, porque lo que tenemos enfrente, primero que cuando se quiere pasar por el traste de las elecciones se las pasa, por eso ha hecho golpe de Estado durante todo el siglo XX y hasta este siglo, digamos, lo hemos visto en Bolivia hace unos años. Entonces, realmente, o sea, lo que quiere hacer Milei, y con esto termino, es un ataque histórico en la Argentina, digamos, lo dice Caputo, quiere que seamos Perú, digamos, en el mal sentido, no con las virtudes del pueblo peruano, sino con la tasa alta de precarización que tiene, la fragmentación política, la inestabilidad. Bueno, eso es lo que ellos quieren hacer en la Argentina. Frente a eso, ese ataque histórico, justamente para mí hay que pensar propuestas superadoras, herramientas políticas superadoras. Ustedes me podrán decir, bueno, pero es muy difícil poner en pie un partido de la clase trabajadora en este momento, y efectivamente lo es, pero estamos frente a un ataque de tal envergadura que yo creo que hay que ponernos creativos y efectivamente pensar hoy cómo funcionan las herramientas de organización que tienen los trabajadores. Argentina tiene mucha tasa de sindicalización y eso es positivo. Hay un sector de trabajadores en blanco, otro precarizado, como la mayoría de nosotros, digamos, pero hay que usarlas y hay que cuestionar cómo están siendo utilizadas esas herramientas de organización, o mismo los centros de estudiantes. 2 millones de estudiantes tiene la Argentina. Hay 60 universidades nacionales esparcidas a lo ancho y largo del país. Bueno, ¿qué están haciendo esas federaciones universitarias? ¿Qué están haciendo esos centros de estudiantes en este momento para estar a la altura de esas circunstancias? La Argentina además tiene tradición de lucha como el cordobazo, bueno, han habido gestas, digamos. Entonces, yo creo que hay que pensar por ahí, fortalecer esa organización política y desde ya con un programa claro. Yo opino no vamos a poder salir de la debacle que tiene el país si mantenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eso estoy seguro. Pero bueno, eso creo que hay que debatirlo a medida que vamos enfrentando, digamos, estos ataques. Ahí seguramente hay un punto de encuentro con Vicky. Esto lo dejo flotando para que lo piensen antes de que termine nuestra conversación. Ninguno de los dos respondió si están dispuestos a hacer un frente, que es la pregunta que les hizo José, para ganarle a Milei. Pero no lo respondan ahora, como diría
Fantino y Petinato. También. Feli, querías hacer una pregunta. Bueno, de hecho lo que quería aportar viene un poco por ese lado. Creo que el gran problema estratégico que estamos padeciendo, lo que estamos de este lado, ¿no? Más o menos, llamémoslo, porque después entramos en terminologías y se pone polémico, es pensar siempre la resistencia en torno a lo que es la unidad y no a la solidaridad de clases o de los movimientos. Como bien habías dicho, Luca, recién, hay un montón de herramientas que existen y, como dijiste también, altas tasas de sindicalización. Yo mismo he estado en la marcha del otro día y escuchaba a compañeros de la UOM cantando en contra de la CGT y yo dije como... Pero ok, claro. banco, o sea, pero en el sentido de, ok, existe una independencia, en todo caso el problema se está con las dirigencias, pero también el despojo de las herramientas que tenemos como trabajadores para poder enfrentar eso. Entonces, pensarlo en términos de unidad siempre nos lleva a pensar, creemos un partido, un movimiento unificado en donde necesariamente tengamos que poner a un dirigente y siempre va a existir una disputa de ese dirigente porque ya de por sí el sistema político de Argentina tiende a favorecer esa centralización y no entender de que podríamos trabajar en conjunto, solidarizándonos como una forma de unificar fuerzas para la conquista de mejoras económicas concretas, que a fin de cuentas es lo que se nos está llevando puesto y que ante avanzadas como estas encontramos una limitación en que, bueno, de repente descubrimos de que no existe libertad sindical en este país, de repente nos damos cuenta de que nuestra herramienta principal de resistencia como clase trabajadora, que es la huelga, está prácticamente ilegalizada hace décadas y décadas y décadas. Entonces, necesariamente, lo hagamos a conciencia o no, creo que terminamos decantándonos en... Bueno, necesitamos una unidad, en pensar en un partido único, en pensar en un movimiento unificado, porque el sistema político argentino nos lleva a pensar así, pero creo que en momentos como este, en donde nos damos cuenta que no hay posibilidad, o por lo menos no estamos encontrando la salida ante todas las embestidas que está teniendo el gobierno, es replantearnos si tal vez el problema de representatividad es un problema inherente de la representatividad en este momento y por ahí tener que recuperar viejas formas de lucha. Y no quiero decir que a los tiros. Que a los tiros, no, tampoco. De hecho, sí, no, obviamente, que si vas a hacer una huelga por tiempo indeterminado y en algún momento los corchazos llegan. Pero, porque meter a los trabajadores adentro de la fábrica, ¿no? Buen título. Pero, por lo menos, me gustaría acercarles a ustedes por ahí ese concepto de, bueno, sustituir tal vez esa idea de la unidad por tal vez el de solidaridad entre los movimientos, sin la necesidad de que ni la izquierda tenga que inmiscuirse en el peronismo, ni que el peronismo tenga que inmiscuirse en la izquierda, porque pareciera que cíclicamente empezamos a discutir eso nuevamente. Y los de alrededor nos miran como diciendo, ustedes son los que están luchando en la calle. Me incluyo yo, no siendo parte de ninguno de los dos. Digo, es como, también me siento diciendo, che, otra vez estamos discutiendo si esto es centrismo o no es centrismo. Lo dejo ahí para si quieren desarrollar. Bueno, a mí me encanta el término solidaridad. De hecho, hablamos de una Argentina humana. Hay aspectos muy elementales, siento que hoy se ponen en juego, ¿no? Que tienen que ver con eso, con valores básicos de vida, de ser empático, de acompañar, apoyar al que tenés al lado, no ser indiferente ante esta realidad, poder construir un sentido de comunidad que rompa con el individualismo que está imperante, ¿no? Así que me parece que sí, que la unidad tiene que construirse, además, no puede ser solamente una consigna que todo el tiempo repetimos, porque además la repetimos mucho, sino que tiene que tener contenidos concretos vinculados a acciones como estas. También pienso que todo proceso de cambio, de disputa, de transformación implica ceder en algo de alguna manera, ¿no? Y ser parte con otros y aprender y mezclarse en la realidad, ¿no? Eso, al menos los movimientos populares en nuestro país históricamente son parte de gestas que donde no hay posibilidad de estar y de ser impolutos. Los gremios se sientan con las patronales a negociar y a discutir, digamos, hay intercambio. No veo forma de transformar las condiciones en las que estamos desde una posición de purismo, ¿no? De purismo ideológico o de minoría testimonial. La estoy picando un poco, pero me parece que tiene que ver con eso. O sea, yo pienso que es muy importante poder construir, lo decía antes un poco, ¿no? Transversalizaciones y frentes amplios de lucha callejera, pero también de políticos. Pero para eso hay que estar dispuesto a sentarse con alguien que no piensa estrictamente igual y encontrar puntos de consenso. A Juan le costó con Massa.
Por supuesto, bueno, Me pero costó, participó lo en una terminó, interna, ¿no? sí, Porque claro, tenemos es verdad. mecanismos Claro. políticos y electorales Digo, para... Juan Grabois, porque Grabois. es el espacio donde te referencias. Exacto, tenemos mecanismos para construir en la diversidad, al menos en términos políticos institucionales y por supuesto después en la relación de fuerzas que se establece en la calle, pero a mí me parece que la vía es esa, por ejemplo. Yo no lo pienso en términos de traición, pero efectivamente, si después de constituir un espacio común o de luchar en la calle no somos capaces de ponernos de acuerdo en un impuesto para los sectores que acumulan ganancias, un impuesto, el aporte de las grandes fortunas, y está complicado, porque si la discusión es a dónde va a parar efectivamente ese fondo, y una parte significativa tiene que ver con la urbanización de barrios populares, yo quiero tener compañeros y compañeras discutiendo y negociando y poner condiciones en ese tipo de discusiones donde quizás, no estemos de acuerdo con el destino de todos esos fondos, o no al menos en un 99%, pero que sí podamos lograr transformaciones profundas para los sectores que están más postergados en nuestro país, que son los habitantes de los barrios populares, por ejemplo. Está haciendo referencia a la abstención del FIT sobre el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Exactamente. Claro, para si hay algún Aporte extraordinario. Aporte extraordinario, y su Ok. mirada era que como no era permanente, no lo iban a bancar. ¿Era así? Y además el destino hacia dónde iban esos fondos, y además que en ese momento estaba votando un presupuesto que te dan por una ventanilla y te sacan por otra. Y nosotros hemos formado parte de esa maniobra. Pero bueno, Le doy no el me quiero espacio a la meter. réplica, Vicky. No, es que es Dale. una discusión clave, Sí. porque Sí, vos hablabas sí. de redistribución, de que no crees en el capitalismo y demás, pero después, claro, en el Congreso se ha visto a la izquierda abstenerse a proyectos que, al menos desde algunas miradas, no voy a decir todas, tenían como fin garantizar cierta redistribución, o por lo menos, no sé, en esa puja distributiva, tirar a favor de los trabajadores, ¿no? Digo, eso lo tiro acá sobre la mesa. Para que Sí, y porque además yo creo que necesitamos discutir puntos programáticos, políticas, es decir, estamos efectivamente charlando cosas que se discuten en el Congreso, ¿no? Y que afectan a la vida de millones de personas en nuestro país. Bueno, pensemos cuáles van a ser las leyes y las políticas que impulsemos para darle contenido a esa unidad o esa red de solidaridad que nos pueda dar algún tipo de perspectiva, que la gente se sienta convocada a movilizarse y a apostar a un proyecto que dice que va a hacer todas estas cosas y que las exija efectivamente a esos dirigentes. Es decir, ¿cómo podemos evaluar una traición o no si además no tenemos un programa donde podamos efectivamente ponernos de acuerdo en esos puntos que les vamos a exigir a nuestros dirigentes que cumplan, que representen, etcétera? De esta misma forma, creo que con mucha justeza los diputados y diputadas de Unión por la Patria decían, bueno, nadie que haya asumido con un discurso de justicia social puede votar hoy la reforma laboral, y hoy están siendo señalados, y hay un consenso muy grande en el campo popular de señalar a esos diputados o senadores que están traicionando con los propios discursos y posiciones que los hicieron acceder a sus lugares institucionales y de representatividad. Pero de todas maneras, insisto, el aporte de las grandes fortunas creo yo que es necesario que sea parte de un programa muy básico, que revierta, que permita políticas de redistribución y que sea permanente, ¿no? Que no sea extraordinario. Me parece que sin de alguna forma incidir y afectar las grandes ganancias que hoy tienen las corporaciones, y que además después de esta reforma van a ser mucho mayores, se hace muy difícil pensar cómo vamos a reconstituir nuestro tejido de seguridad social, que es el sistema solidario por excelencia en nuestro país, cómo vamos a reconstituir los derechos laborales, los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Así que eso me parece que tiene que ser un punto elemental, así como la libertad de Cristina tiene que ser también un punto elemental de un país que busque a través de la democracia dirimir sus diferencias. Ahí hubo un punto de conexión, porque Miriam y creo que Sí, Nicolás también, ¿no? es que, Nicolás del Caño fueron a a ver. verla a Cristina en su momento. Ahí hay un lugar donde los ríos se tocan, por lo menos. No sé si se mezclan, no sé si convergen finalmente, pero... Nosotros todo lo que hacemos lo podemos explicar. Tanto ir a... Bueno, lo de las grandes fortunas Eso tiene también una explicación, pero es tiene medio una- inexplicable. Bueno, uno puede no compartirla, pero nosotros podemos dar cuenta de eso, digamos. Y a esto me quiero referir. Yo de la unidad estoy muy de acuerdo. En los portones de la fábrica de FATE, por ejemplo, cuando se venga el desalojo. Ahí espero que estén todas las corrientes políticas que se dicen opositoras al gobierno o defendiendo la educación pública o en los jubilados. Ahí la unidad para mí tiene que ser la mayor posible, porque sería muy ingenuo que yo venga acá y diga, che, con los que somos de la izquierda alcanza para enfrentar estos ataques. No es así. Ahora, a mí me parece muy importante la independencia política, digamos, porque yo en eso tengo mucho acuerdo. Vamos a la unidad en las calles. Ahora, si a mí construir un espacio político me implica dejar de criticar a la CGT, paso.
paso. Pero Porque- la CGT, vos decís la CGT como La si fuera una condu- cosa homogénea. No, la conducción de la CGT. Los burócratas han sentado hace 40 años, que son repudiados por los pibes de la UOM que el otro Pero, día estuvieron resistiendo en Claro, el Congreso. o sea, hay muchas dirigentes gremiales que integran la CGT que Sí, armaron un frente sindical que va a ir a un paro en contra de lo que la Sí, conducción sí. CGTista... Bueno, están sucediendo movimientos en los sindicatos muy interesantes que hay que seguirlos atentamente. Algunos gremios movilizaron el día del paro general, UOM, aceiteros, con Jofra. Bueno, hay cosas muy interesantes sucediendo. Ahora, si a mí una unidad política me implica, por ejemplo, no criticar a un determinado gobierno, como sucedió durante el gobierno de Alberto Fernández, y ahí como fue lo del aporte extraordinario. Aquí no se podía criticar en ese Y no sé, momento. Itay Hackman, que era diputado nacional por Patria Grande, se abstuvo a la hora de votar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y para mí no tiene ningún sentido eso. Digamos, porque estamos diciendo, el Fondo Monetario Internacional es un yunque en la economía del país, una vía en la cual se destinan muchísimos de los recursos que se producen acá. Entonces, se abstuvo a la hora de votar ese acuerdo y los presupuestos que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, lo mismo. Entonces, si a mí la unidad política me implica no tener las manos y la boca libre para poder criticar libremente la política, poder criticar la conducción de la CGT, paso, porque para mí eso nos llevó hasta donde estamos hoy, que Sí. gobierno tras gobierno hay crítica a los traidores. Cuando estaba el macrismo, yo me acuerdo, decían, no, los que votaron con los diputados de Massa votaron con el macrismo. ¿Quién fue candidato en el 2023? Massa. No, Entonces, igual yo yo veo entiendo una eso, historia pero- cíclica que ya para mí ya fue y la gente se está dando cuenta. Y para mí hay un montón de rechazo a esa política y por eso hay... A ver, yo escuchaba el otro día cuando fueron las elecciones, antes de que cierren el acuerdo, a Juan Grabois criticando en gelatina estos armados artificiales de esa unidad. Y yo veo que mucha gente le causaba simpatía a eso, porque decían, o a Ofelia también, ¿no? Que decían, bueno, ¿unidad para qué? ¿Unidad qué sentido tiene la unidad? Y veía que tenía bastante plafón ese discurso. Y después cerraron un acuerdo y hubo un montón de personas que quedaron bollando. Che, pero ¿cómo puede ser? Si me venían diciendo que la unidad por la unidad misma no servía. Entonces, yo creo que hay un sector de la población que ya empieza a decir, che, esto no viene dando resultado, no dio resultado en el 2015, en el 2019, en el 2023. Tenemos que empezar a tomar otra cosa. Y por eso opino que la izquierda está creciendo en este momento. Digamos, no me parece que sea solamente por nuestras virtudes, sino por la situación general, digamos, de la oposición. Yo creo que no hay, favor. movimiento más democrático en términos de que cada cual dice lo que quiere, como el peronismo, la verdad. O sea, de hecho, hasta un punto que llega a ser problemático. De hecho, Bueno, creo las que... críticas, perdón, ya te dijo Sí, Vicky, las internas. Las críticas digamos. internas durante Alberto Fernández presidente fueron... Cualquiera puede decir cualquier cosa. Mucha gente decía, che, estas críticas no las hagas en el público. hace falta algo de la disciplina trotskista partidaria, quizás en el peronismo, para ser nosotros más somos- claro en lo que hay que decir y lo que no, porque efectivamente los partidos de la izquierda tradicional tienen una construcción bolchevique de disciplina partidaria mucho más fuerte en relación a lo que se puede o no se puede decir que el peronismo, donde florecen mil flores y donde cada cual representa un espacio distinto, da sus disputas, arregla con uno, arregla con el otro o defiende convicciones. Es medio tramposo plantearlo Entonces, así. no, pero vos decías, si no puedo criticar, no estaría dentro de un frente. Yo te daría garantías de que vas a poder integrar el frente y criticar a Claro, quien quieras, pero porque- una cosa es criticarlo para lavarle la cara por izquierda, que yo la verdad opino que muchas veces pasa eso. El peronismo es bastante pillo y deja que un sector critique por izquierda porque no se le vaya Pero, los Luca, votos. perdón, yo tengo Entonces, una pregunta. Porque sí, vos claro. me decís, yo quiero poder opinar o quiero poder justificar todas mis decisiones, y después me hablas de que ustedes están en contra del imperialismo y que el capitalismo no funciona más, y después yo veo que ustedes no tienen un posicionamiento claro de defensa de la soberanía de las Malvinas, por ejemplo. ¿Cómo que no? Sí, por supuesto. Pues yo he escuchado a muchos dirigentes tuyos decir que el nacionalismo No, es una no. imposición de los imperialismos, perdón, cierro la idea, Sí. ¿no? Una postura histórica respecto a esto. Y a mí me parece que es imposible construir una Argentina orgullosa, nacional, soberana, popular, sin pensar en el reclamo legítimo de Malvinas, que es una de las pocas causas que hoy un argentino, pese a la gran polarización que hay. Yo creo que lo de Malvinas es un fake news que difundió la derecha y sectores de Moreno para decir que Miriam Bregman no apoya la causa de Malvinas, que también viene de la mano de lo que decía Fargosi en su momento, que Miriam Bregman es una militante judía infiltrada en la Argentina. Pero no, todo lo contrario. De hecho, el trotskismo cuando fue la guerra de Malvinas estaba por alistarse, digamos, al combate y expropiar todas las empresas inglesas que tienen en la Argentina, digamos. De hecho,
para mí la causa de Gaza es muy importante justamente porque la Argentina tiene territorios ocupados, que son las Islas Malvinas. Así que desde ese punto de vista nosotros somos los primeros en defender esa causa y es parte fundamental de las tareas que tiene la Argentina para terminar de una vez por todas con este lazo dependiente que nos tiene atados tanto el FMI como los territorios ocupados que tenemos. Entonces desde ese punto de vista yo no creo que eso no circuló por Twitter, algún comentario que habrán hecho, pero es muy alejado de la realidad. Bueno, queda para el clip. O sea, Queda cualquier para cosa el clip. te ponemos en la aclaración. Me encantaría, sí, desde ya nosotros somos los primeros en ser Sí, antiimperialista. una crítica que quería retomar de lo que decías antes tiene que ver, vos planteás en términos de esto no dio resultado, ¿no? Como una perspectiva resultadista, que también me pregunto, ¿qué cuestiones planteadas o promovidas por la izquierda que hoy se organiza en el FIT han tenido resultados desde el punto de vista de las mayorías, ¿no? Porque, bueno, la lucha, el acompañamiento, sabemos que estamos, lo hemos dicho, coincidimos en ese punto. Ahora, ¿qué leyes, qué políticas públicas, qué han logrado desde el punto de vista resultadista que vos planteabas beneficiar a las mayorías sociales? Bueno, a ver, nosotros somos los primeros también en acompañar cualquier mejoría, por más mínima que sea. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando Miriam Bregman era legisladora, presentamos varios amparos como las familias para mejorar la calidad de la vida en los colegios públicos, digamos, que es algo sencillo, simple y que debería ser elemental. O ni hablar cuando hay aumento del subte, presentar amparos, que a veces los hemos hecho muy en soledad, a mi pesar, para bajar el aumento del boleto de subte, que además ya se fue al demonio y es casi para ricos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos... yo estoy muy de acuerdo en mejorar todo lo que se pueda un poquito de la calidad de vida de las personas, aumentando el salario, que con transporte, educación pública, salud, educación. Ahora, si vos me decís, y la verdad que eso es suficiente, no, porque después viene un gobierno como este, recorta la educación un 90% y todas esas pequeñas conquistas que logramos se van por la borda. Entonces hay un problema ahí más de raíz que para mí sí es importante tener, porque si uno puede mejorar un montón de cosas que nosotros acompañamos, pero después viene un gobierno neoliberal y te las saca de un plumazo y la gente queda desorganizada o porque dijeron, bueno, quédate tranquilo que del Estado te lo vamos a resolver. Y después cuando te lo sacan, bueno, esa lógica de quédate tranquilo que te lo vamos a solucionar. Claro, el problema es que de esa forma es como que nada tiene un poco sentido, porque en definitiva va a venir la derecha y nos va a recortar derechos. Y yo creo que es importante defender una perspectiva resultadista, pero que no tenga que ver con incidir en beneficio de una familia, que eso lo hacemos permanentemente. A mí me toca ahora desde la legislatura presentar amparo ante los desalojos que permanentemente Jorge Macri está llevando adelante en esta ciudad, incidir, ¿no?, con las herramientas que tenemos en función y en favor de familias que están peleando por el derecho a la vivienda, de personas en situación de calle, etcétera. Ahora bien, creo que hay que construir resultados para las mayorías en políticas públicas concretas que no puedan desarmarse tan fácilmente como puede ser hoy la asignación universal por hijo, por mencionar algunas. Y yo creo que ese patrimonio del movimiento popular, del peronismo, en la construcción de un proyecto es fundamental, no solo cuando se logra llevar adelante, defender y estamos en las buenas, ¿no? Y efectivamente eso mejora la realidad de vida de las personas, sino que también es fundamental cuando estamos en retrocesos para seguir sosteniendo un horizonte de posibilidad donde esos derechos pueden alcanzarse, pueden defenderse, y si se pierden pueden ser una inspiración o una referencia para lograr o pensar un gobierno popular, para pensar un programa, para pensar políticas que puedan incidir en la realidad de la gente. Yo desde ese punto de vista me siento muy orgulloso y vuelvo a insistir con esto, que el aporte extraordinario de las grandes fortunas financió durante mucho tiempo el Fondo de Inclusión Sociourbana, que ahora de hecho están degradando a la subsecretaría, están queriendo eliminar ese fondo que permitió obras en los 5.000 barrios populares que existen en nuestro país, que es una de las grandes deudas en nuestro país, la urbanización de las villas y de los barrios populares. De hecho, tu espacio sufrió una persecución por la aplicación de ese fondo, ¿no? Totalmente, sí, una persecución que nunca pudieron comprobar. De todas maneras comprobar, pero fue parte de la enunciación permanente. Una estigmatización, notas que operaron contra Juan Grabois en Clarín. Por supuesto, bueno, y creo que también a veces la mejor crítica es la que realiza y logra resultados, ¿no? Es decir, si existe una deuda histórica con las villas y los barrios populares de nuestro país, la mejor forma de plantearlo no es desde una banca de forma testimonial, creo yo, sino tratando de construir y de saldar esa deuda a partir de una acción concreta que la gente pueda defender, reivindicar, y que inclusive, como pone en riesgo los factores del poder real, después implica en muchos casos persecuciones. Por eso digo, no es caprichoso que sea Cristina la que hoy esté
en prisión, siendo una referente que nunca transigió en sus convicciones, con las que podemos en todo caso discutir o no estar de acuerdo, pero efectivamente ella defendió los intereses populares. Tengo una pregunta, voy a eso, pero también es para Luca. ¿Vos creés que hablar de Cristina a ese sector que no votó a Massa, o sea, el sector que quizá bancó a Milei, o vamos a hablar de ese 30% del electorado que oscila elección a elección, como que no tiene identificación ideológica potente, digo, ¿le interpela? ¿Sienten que interpelan con sus discursos a la gente? Bueno, yo creo que la izquierda está interpelando cada vez más. Lo veo en la calle. O sea, ¿vos sentís que la Argentina demanda, o sea, la sociedad civil demanda el proyecto de la izquierda? Pero te lo pregunto. No. No, pero no es No, chicana, de hecho, boludo, no es chicana, te juro, porque yo estoy con la brújula muy perdida, ¿entendés? De lo que... A ver, De hecho, ya te dejo, sí. Luca, agrego como una postilla a la pregunta. La sensación que uno tiene de afuera es que la clase trabajadora, si es posible llamarla así, Sí. hoy por hoy, parece más inclinada hacia la derecha que hacia los sectores, hacia la política de los movimientos populares, hacia la izquierda, hacia el peronismo, Ujú. ¿no? Bueno, igual salió una encuesta hace poco que decía que el rechazo a la reforma laboral dentro de los trabajadores en blanco era altísima, digamos. Ahí se dio vuelta un poco el patrón. Pero después, por la otra pregunta, yo viendo lo que sucede en el mundo, estamos yendo a una polarización cada vez mayor. O sea, están creciendo las derechas en distintas partes del mundo, como ya lo venimos viendo, racistas, homofóbicas, que justifican y defienden atrocidades. Y me parece que frente a esa realidad hay muchas personas que empiezan a ver con más simpatía las ideas de la izquierda. Y en la Argentina yo creo que eso está sucediendo en este momento. Digamos, me parece que hay muchas personas que venían siendo defraudadas con proyectos políticos que han fracasado, que no tienen perspectiva y que la verdad es que durante lo que viene del gobierno de Milei mucho no han hecho para oponerse a este gobierno, más allá de que algunos diputados voten en contra, digamos, de algunas leyes en la Cámara de Diputados, pero eso no alcanza porque, como decía antes, lo que tenemos enfrente es mucho mayor a eso. Entonces, yo creo que no es suficiente, digamos, solamente con votar en contra algunas leyes del gobierno de Milei, sino de realmente organizar la resistencia. Y en eso nosotros estamos convencidos de la izquierda que es una tarea histórica. La resistencia es solamente la izquierda y no, si te digo eso también te estoy mintiendo. La resistencia es algo mucho más amplio que hay que fortalecer y que en última instancia es la única idioma que entienden las clases dominantes. Porque, como decía al principio, la historia de nuestro país nos ha demostrado que el único idioma que entienden es el de la organización, es el de la fuerza, es el de estar en la calle, es el de ocupar la fábrica cuando cierran, como vienen haciendo los trabajadores de FATE, como hicieron los trabajadores de Ultramax, y es la única vía. Entonces yo creo que el camino que hay que fortalecer es ese, en la calle, organizándonos desde abajo, recuperando nuestras herramientas de organización, que son los sindicatos, que son los centros de estudiantes, y pelear por una alternativa política que no busque, digamos, conciliar intereses que para mí no son conciliables, como los intereses de los trabajadores con los intereses de los grandes empresarios. Bien. Si yo respondiendo a esta pregunta, no sé si hablar de la libertad de Cristina o de la situación hoy de Cristina interpela o no interpela a un sector. Lo que sí estoy segura es que la prisión domiciliaria de Cristina no bajó el precio de la comida, no bajó el precio de los servicios, no mejoró el salario, no permitió que los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras puedan alquilarse algo, irse a vivir por su cuenta o conseguir un trabajo mejor. Entonces, evidentemente, detrás de ese barullo, ¿no? Y ese planteo insistente de ciertos sectores políticos en nuestro país de querer eliminar a Cristina del mapa, no es suficiente, no alcanza, y no solo eso, sino que por el contrario hace que las condiciones de nuestra democracia sean peor y por lo tanto las condiciones para conquistar, defender y sostener nuestros derechos también sean peores. Entonces me parece que ahí, más allá de si rinde o no, que probablemente es complejo porque además para muchas generaciones los gobiernos de Cristina quedaron muy lejos, ¿no? Entonces hay que buscar otros elementos de interpelación. Sí me parece que no se puede transigir con la libertad de Cristina como una condición necesaria de cualquier tipo de proyecto de gobierno que venga a nuestro país y además a gobernar nuestro país, porque además en la propia historia, ¿no? Tenemos ejemplos de proscripción y creo que eso es un valor y una convicción necesaria y elemental
que va más allá de la especulación de si rinde o no en un discurso en redes sociales, sino que tiene que ser parte de cualquier pacto democrático que pretenda gobernar nuestro país. Claramente quienes hoy están llevando adelante el gobierno no les importa cumplir con los mínimos requisitos democráticos, hasta el punto de que un diputado informante lee su discurso siendo uno de los preceptos básicos del Congreso Nacional. No les interesa demasiado respetar la ley, por eso también creo que además de la batalla política, de la batalla social, popular, organizada, también es interesante explorar la batalla legal y defender nuestra Constitución, defender nuestras leyes, defender que el Ministerio de Capital Humano ahora, pero de Desarrollo Social, entregue los alimentos a los comedores, defender el trabajo de esas compañeras que le dan un plato de comida a la población en las peores circunstancias sin recibir un solo peso, defender que esas formas de trabajo también sean reconocidas. Eso es una discusión con el peronismo, con ciertos sectores del peronismo tradicional y también con sectores de la izquierda que organizan, inciden o piensan los sindicatos, los convenios colectivos de trabajo y el trabajo empleo registrado tradicional, que cada vez lamentablemente es más chico, pero hay amplios sectores de nuestra población en la informalidad, hay sectores de la población que se organizan a través de cooperativas para sostener una economía de subsistencia, y tenemos que pensar el trabajo bajo estas nuevas realidades y construir interpelaciones que tengan que ver con la realidad de los pibes y pibas que hoy no tienen derechos laborales, tienen trabajos precarizados o quizás ni siquiera consiguen trabajo, y no solo de los pibes y pibas, sino lamentablemente de todas las generaciones, de lo que en algún momento vamos a estar jubilados y jubiladas sin derechos, y tratar de movilizar y interpelar desde esos nuevos lugares también y desde esas discusiones para que podamos imaginar una proyección de vida que hoy me parece que es muy difícil, ¿no? Entusiasmarse con un futuro, y tenemos que poder hacerlo porque la militancia se trata de eso, de sostener una esperanza. Cualquier realidad, cualquier sociedad necesita pensarse hacia futuro con algún nivel de proyección, y me parece que ahí hay un punto donde, como campo popular ampliamente, diría que fallamos en construir esos horizontes de posibilidad, de movilización, de confianza, y que esa tiene que ser una de nuestras principales tareas. Lamentablemente, la derecha de alguna forma logró generar un discurso que interpele de esa subjetividad a través de una idea de ponderación del individuo, ¿no? Del sálvese quien pueda, que, surte efecto en este contexto, porque, como decíamos, efectivamente hay una gran polarización, hay una batalla que se está llevando adelante a nivel global que nos excede y que incide en este contexto, pero me parece que nuestra dedicación tiene que ser pensar dónde está la brújula, ¿no? Dónde está el sentido que vuelva a interpelar y que vuelva a movilizar. Da la sensación hoy de que si las elecciones se encaminan como se encaminan, solo el destino de Milei solo está marcado por su propio desempeño, ¿no? Sí, si no la choca Milei, todo indica hoy que va a ganar Milei. Esa es como Mirá la... que siempre hace una de más igual. Un apoyo de Trump también. Claro, depende un poco del norte. Depende mucho de Trump. No, digo que siempre hace una de más. Sí, Digo, siempre... incluso que siempre hace una de más, porque sí. Es como, bueno, aún meter haciendo los una de más, artículos de ¿no? la otra vez, sí, haciendo de repente, nadie te pidió que hagas promociones de una criptomoneda y vas y la promocionás, y es como, aún así, acá estamos. Acá estamos. El chat está on fire, chicos, les quiero decir. Luca, Vicky, hay de todo. No sé, se me van pasando los que leo que están buenos para decir, pero necesitamos encontrar un lazo de estas dos ideas, no queda otra. Son las nuevas generaciones las que deben encargarse del futuro. Alguien pedía que Cristina ya había hecho todo, que la dejen tranquila. Periodismo de izquierda se tienen que unir en las próximas presidenciales y poner un nombre nuevo, dice alguien por ahí, filtrar a los periodistas que entren que no sean cipayos. Paulita, por favor, cerra el bloque con el video de CFK. Usa un verbo que no voy a usar acá, hablando con Berco, que decía, ¿no? CFK decía, si querés joder al poder tenés que votar al peronismo, ¿no? Una cosa así. Envejeció un poco mal, pero bueno. Quedan muchos temas para la conversación. Mirá, sí. Normalmente esta charla termina a las 3, son 3:20, y la verdad que podríamos estar más de un programa conversando. Me encantó, les agradezco mucho que hayan venido. Los invito a hacer un segundo round, si es posible llamarlo de esa manera, en algún momento. También la gente agradece mucho la discusión política mansa, sin matarse, sin pisarse, así que gracias por prestarse a eso. Eso que debería ser algo natural, es como que ahora la gente lo agradece, pero para mí faltan espacios así de polémica, incluso en las universidades, tipo debatiendo sin hacer improperios, sin chicanas, sin otra putearse, persona, sin bardearse, sin decirse domado, ¿viste? No usamos la palabra domado. Nadie acá puede decir nadie domó al otro, ¿no? O sea,
Me parece que eso es un poco lo que busca Paraíso Artificial, lo que buscamos desde Futurock, así que les agradecemos mucho a los dos, los esperamos nuevamente y ojalá que sigan así con sus carreras políticas, que evidentemente hay mucho futuro por delante. Gracias. Ahora escuchamos un poquito las pelotas y luego viene la digestión informativa a cargo de José Amor.